los que se salgan y entren otra vez, puedas darles acción. Entonces, creo que nos quedamos aquí, si no me equivoco. Está. Ajá, ok. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estamos hablando acerca, brevemente, lo que se debe evaluar acerca de una neoplasia en la parte histológica. Pues primero es como muy evidente lo que tenemos que decir, pues es el tipo de tumor, ¿no? El tejido del cual se originó, pues si es un carcinoma, si es un sarcoma, es lo primero que tenemos que decir. Luego, lo que ya decíamos, el grado de diferenciación es importante, decir si es bien, moderado, poco diferenciado o indiferenciado, ¿ok? Y luego es importante evaluar el tamaño del tumor, si está ocasionando invasión a nivel local, que platicábamos, o invasión ya a nivel de los vasos. Y bueno, si obviamente ya hay metástasis. Pero básicamente lo que tenemos que decir en un reporte histopatológico son muchas cosas, ¿no? Pero básicamente así de cajón lo que tenemos que decir es eso. El tejido del cual surgió ese tumor, el grado de diferenciación que tiene, el tamaño, y si hay invasión vascular o invasión local. Y bueno, ya de ahí surgirán otros factores pronósticos que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a, déjenme ver si puedo mover esta, sí, ya, que me tapaba. Describir, bueno, ¿por qué es importante hacer una estadificación de las neoplasias malignas? Porque vamos a describir el tumor para poder darle un manejo, un tratamiento y un pronóstico. Siempre es lo que se utiliza. En oncología, ¿para qué estadificamos un paciente? Para ponerlo en un grupo y de acuerdo a ese grupo darle un tratamiento y también intuir o inferir un pronóstico de cómo le va a ir a ese paciente. Entonces, esta estadificación resulta de una combinación entre los datos clínicos, los datos de estos estudios de imagen que se le hicieron al paciente y obviamente el resultado histopatológico. ¿Okay? Y bueno, esto es lo que se hace en la estratificación, evaluar el sitio del tumor primario, el tamaño, la afectación a ganglios linfáticos, la presencia de metástasis, o sea, lo que ya habíamos mencionado. De hecho, para la estadificación de los tumores utilizan de las neoplasias malignas, ¿no? Utilizan este sistema TNM. Aquí está como la base de este sistema TNM, que es T significa tamaño o extensión del tumor primario. N, diseminación a ganglios linfáticos. Acuérdense que aquí es de inglés y N lo dicen como nodos, pero no es una correcta traducción, nodos, más bien ganglios linfáticos. Y M, metástasis. Y ya de ahí cada TNM, aquí está como la base, pero ya de ahí cada TNM va cambiando conforme cada tipo de cáncer, porque obviamente la escala con la que medimos un tumor pues no puede ser la misma, ¿no? Por ejemplo, para tamaño, no podríamos decir el tamaño del tumor que sea el mismo, no sé, para un cáncer de piel, que para un cáncer de colon, o sea, obviamente tiene los tamaños, varían. Entonces, por eso va cambiando conforme cada neoplasia. Pero bueno, básicamente esta es la base, en donde TX, si nosotros encontramos TX en un TNM, dice que no es posible evaluar el tumor primario, o T0, que no hay evidencia de tumor primario. Aunque suene como ilógico decir, es como no va a haber tumor primario, suele pasar, no muy frecuentemente, pero a lo mejor por ahí van a escuchar ustedes el término de cáncer primario desconocido. Esto quiere decir que el paciente llega con las metástasis y se le diagnostica con las metástasis, se sabe que es un cáncer, pero no se sabe de dónde viene, está siendo difícil encontrar ese tumor primario, y entonces es cuando se utiliza este T0, ¿no? Bueno, TIS en todo significa carcinoma in situ, que acuérdense que es aquel que no ha rebasado la membrana basal. Y bueno, ya de ahí el tamaño del tumor va dependiendo de un T1 hasta un T4. Obviamente, mientras tengamos más tamaño del tumor, va siendo un estadio más avanzado y un peor pronóstico. Y
Y bueno, aquí igual sucede algo similar con N, que nos evalúa ganglios linfáticos regionales. Y igual, dependiendo del número de ganglios linfáticos, pues se utiliza N1, N2, N3. Y M nos evalúa metástasis a distancia. Entonces, bueno, les digo, es la base, obviamente va a ir cambiando, va a ir modificándose, pero nada más para que conozcan cómo es que se estadifica a un paciente. Ahora, les quiero hablar de este concepto que es la inmunohistoquímica, porque es muy importante. En la inmunohistoquímica, ¿alguien sabe qué quiere decir esto? O sea, inmunohistoquímica, ¿qué es? ¿Qué es este estudio? No sé, a ver, ¿quién quiere decir? Doctora, Ajá. me parece que son cuando utilizamos marcadores en los tejidos histológicos y esto pues ya nos marca pues alguna indicación, ¿no? Por ejemplo, ahí veo el GER y ese era creo que para cáncer de mama, ¿no? Ajá. Entonces nos indicaría que ya hay pues un tumor de cierto origen. Exactamente, así es. La inmunohistoquímica, bueno, su nombre lo dice, es una reacción en la cual utilizamos estos tres componentes, la inmunología, la histología, o sea, los tejidos, y las reacciones químicas para llegar a un determinado resultado. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, uno, decirnos de dónde proviene ese tumor, determinar el origen. Como decíamos, hay tumores que les llaman de primario desconocido. Por ejemplo, podemos suponer que tenemos un paciente que llega con, no sé, pérdida de peso, ataque de estado general, fiebre, y lo único que encontramos, no sé, es metástasis pulmonares, ¿no? Entonces, no encontramos de dónde viene ese cáncer que está yéndose a pulmón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar una biopsia de pulmón y hacerle varios marcadores para identificar de dónde está surgiendo ese tumor. Otro es porque nos dan un significado pronóstico o terapéutico. O sea, vamos a poner más ejemplos. Les digo, tenemos ese cáncer de pulmón, bueno, esa metástasis de pulmón que no sabemos de dónde viene. Entonces, yo le voy a hacer este marcador que se llama citoqueratinas, que lo voy a encontrar abreviado con CK. Y si mi tumor o mi metástasis, la biopsia, es positiva a las citoqueratinas, quiere decir que ese tumor es de origen epitelial. O sea, viene de algún epitelio, ¿no? O sea, hay que investigar de cuál. Pero suponiendo que no, que es negativo a las citoqueratinas, pero es positivo al CD20. Si es positivo al CD20, quiere decir que viene de linfocitos B. Entonces es un linfoma. ¿Okay? Y así hay marcadores, digo, aquí nada más les puse estos ejemplos, pero así hay marcadores para ir viendo la estirpe de los tumores, de dónde vienen. Por ejemplo, para los sarcomas utilizan vimentina, para los tumores del nervio periférico utilizan proteína S100, o sea, así se va para linfocitos T, CD3, o sea, se va cambiando, ¿no? Ahora, aparte de que me ayuda estas reacciones de inmunohistoquímica a categorizar los tumores malignos indiferenciados, también me dan un significado pronóstico y terapéutico. Esto es como decían ustedes, para cáncer de mama. En cáncer de mama yo le hago un panel de estos marcadores y esto me va a ayudar al pronóstico. ¿Por qué? Digamos que el cáncer de mama es positivo a receptores de estrógeno y positivo a receptores de progesterona. Bueno, quiere decir que si le doy un tratamiento hormonal, pues va a responder porque tiene receptores. Pero ¿qué tal que yo le quiero dar el tratamiento hormonal y los receptores son negativos? Pues obviamente no va a responder. Entonces acá está otro marcador que es HER2 y si es positivo hay un tratamiento blanco para HER2. Entonces así voy jugando con los marcadores para ir viendo cuál es el que más le sirve al paciente. Entonces tiene significado diagnóstico y terapéutico y pronóstico. Ahora, ¿cómo van a identificar estas tinciones de inmunohistoquímica? Siempre son de este color marrón, fíjense, siempre, como cafecito. Entonces va a ser muy difícil que ustedes digan, pues esto es GER, esto es, o sea, ¿cómo se va a identificar? Pues que les digan qué marcador es, porque si no, pues va a estar difícil. Casi siempre es de ese color.
El único que luego llega a ser de un color rojito es un marcador que se utiliza para el melanoma que se llama HMB45. Pero pues si no, casi todos van a ser, prácticamente todos de este color. Muy bien. Espérenme chicos, denme un segundo. Chicos, discúlpenme, ya. Es que tenía aquí en la oreja una campana de la basura. Ok, a ver. ¿Sí están ahí? ¿Me están oyendo? Sí, doctora. Aquí estamos. Como Talía, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Ok, bueno, entonces vamos a hablar, ya vimos todos esos conceptos, ahora vamos a hablar un poquito acerca de epidemiología del cáncer, ¿no? Entonces vean, o sea, viene en Robbins y esta estadística pues ya es viejísima, ¿no? Pero se las dejé porque quiero que vean cómo desde el año 2008, que ya tienen pues más de 10 años, ya se consideraba como al cáncer como la principal causa de muerte en el mundo. O sea, vean, esto está, o sea, pues es importante, ¿no? Entonces, bueno, por eso les dejé, no creo que porque la estadística ya está súper vieja. Entonces, bueno, este es un mapa, pero miren, se cortó. Este es a nivel mundial, dice los principales casos de cáncer en incidencia en ambos sexos y de todas las edades, en adultos obviamente, en el mundo. No sé por qué se cortó y no sale como la... Ya ven que traía aquí una con los colores para que vean qué es, pero bueno, entonces aquí nos sale que lo rosita es cáncer de mama. Entonces vean nada más la distribución mundial de cáncer de mama, incidencia, lo verde es cáncer de próstata, ¿ok? Cáncer de próstata. Esto de color como anaranjado es cáncer cervicouterino. Ok, lo de color azul es cáncer de pulmón. Y esto de color como beige es cáncer de piel. Cáncer de piel. Ok, es les digo, se perdió la esa, pero a ver si en la siguiente ya sale. Entonces es para ver la incidencia, así un panorama general de cuáles son los principales cánceres que estamos teniendo en el mundo. Entonces tenemos mama, próstata, pulmón, cervicuterino, piel, o sea, principalmente, ¿no? Vamos a ver si miren, esta ya se ve mejor. Esta es la mortalidad, ¿ok? Entonces vean cómo cambia bastante, a pesar, por ejemplo, en la anterior, que teníamos como más variedad de colores, si se dan cuenta, se ven la variedad. En esta vean cómo ya predominan ciertos colores. Vean cómo pulmón, que es el color azul, está predominando en, pues prácticamente, yo diría que el 50 o más, no más, como un 60-70% del mundo. Luego tenemos cáncer de mama, vean, y cáncer de mama, vean México, ¿no? Está llenito de cáncer de mama. Ajá. Luego tenemos cervicouterino, es como en estas zonas de África. Y bueno, ya tenemos hígado también, hígado por acá.
por acá. Estómago, acá en Sudamérica. Próstata, que ¿se acuerdan que próstata estaba bastante amplio en el mapa pasado? Vean, teníamos mucha incidencia de cáncer de próstata, todo por acá, pero para la mortalidad baja, ¿no? Entonces, cáncer de próstata, a pesar de que es un cáncer muy frecuente, afortunadamente no es tan mortal. Y bueno, así vamos viendo cada uno de ellos, ¿no? Creo que con los mapas es un poco más visual. Y bueno, esto es de 2020. ¿Okay? Ahora, eso fue a nivel mundial. Ahora en México, ¿qué tenemos en México? En México tenemos la incidencia en hombres de todas las edades, obviamente estamos hablando adultos, y tenemos en primer lugar de incidencia cáncer de próstata, luego pulmón, colorectal, estómago, hígado, vesícula, esófago y otros cánceres. Okay, fíjense, es curioso porque, bueno, estas estadísticas van cambiando, pero hasta hace poco, yo me acuerdo que en las del 2018, aquí no aparecía ni vesícula ni esófago. O sea, aquí, de hecho, aparecía hígado, ¿no? Bueno, hígado sí sigue apareciendo, pero estos dos no estaban en los primeros lugares, entonces vean cómo ha cambiado la incidencia, ¿no? Y luego acá tenemos la mortalidad en hombres. Entonces, vean, próstata está en primer lugar en incidencia y segundo lugar pulmón. Pero acá se invierte. Vean, como pulmón se va al primer lugar y próstata se queda hasta el quinto lugar. Entonces, tenemos en mortalidad pulmón, hígado, colorectal, estómago, próstata, esófago y páncreas. Y se acuerdan que en incidencia ni siquiera aparecía páncreas y aquí ya aparece páncreas, ¿no? En mortalidad. Los casos son poquitos, pero es altamente, pues, tienen alta mortalidad, ¿no? Eso es en hombres. Ahora, en mujeres tenemos al cáncer de mama en incidencia, que eso lo veíamos desde los mapitas que presentamos a nivel mundial. Luego seguido, aquí fíjense, también les digo, esto es muy curioso, porque aquí estaba tiroides en el 2018, en incidencia. Y veo que ya tiroides se fue desplazado hasta el quinto lugar. Entonces tenemos mama, colorectal, pulmón, cervicuterino, tiroides, cuerpo uterino y estómago en los primeros lugares. ¿Ok? Y en mortalidad, pues mama se queda en el primer lugar, después le sigue pulmón, colorectal, cervicuterino. Es curioso también acá porque cervicuterino estaba en segundo lugar y aquí ya pasó hasta el cuarto lugar, ya le ganó pulmón, estómago, hígado y páncreas. Entonces es curioso cómo van cambiando todas estas estadísticas. Les digo, yo hasta no hace mucho, el 2018 las había consultado y eran otras. Entonces, bueno, para que no se confundan, cuando ustedes necesiten una estadística confiable acerca de cáncer, chicos, pueden entrar a una página que se llama Globocan. Esta página es de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, sus estadísticas son confiables. Ahora, les quiero mencionar una cosa, son proyecciones estadísticas, no son número de casos exactamente reales. ¿Por qué? Al menos de México. ¿Por qué? Porque de México no llevamos un buen registro de las neoplasias. Entonces está bien difícil y si ustedes a lo mejor, no sé, quiero pensar, van a buscar algún artículo y el artículo les va a decir que, no sé, cervicuterino es el segundo o el primer lugar. Y está bien porque cuando se hizo ese artículo, así era la estadística, pero ya ha cambiado, ¿no? O a lo mejor hicieron la estadística de un estado, de la República, o de un año, o de un hospital, o hicieron la estadística del IMSS, o del ISSSTE, o de... Entonces, por eso van a encontrarse una gran variedad de estadísticas y todos les van a decir diferentes cosas. Pero yo les pongo esto porque les digo, son cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud y cuando necesiten algo, pues mejor entren ahí y buscan las estadísticas más recientes. Y solamente también otra cosa, la gráfica se lee así, digamos como manecillas de reloj, ¿no?
porque luego me decían que cuando les llego a preguntar en los exámenes, si les llego a preguntar, a ver, ¿cuál es el cáncer con mayor mortalidad en México en mujeres? Me ponían otros, es que, por ejemplo, yo les ponía opción mama, pulmón, colorectal, cervicuterino. Y luego me ponían que estaba mal la pregunta, que porque en realidad era otros cánceres, porque es la que abarcaba la rebanada del pastel más grandota, ¿no? Pero no, o sea, no se leen así las gráficas, ¿no? O sea, no es otros cánceres, pues otros, o sea, sería no decir nada, ¿no? Entonces así se lee mama, pulmón, colorectal, solamente para aclarar. Y bueno, acuérdense que todas esas estadísticas que les mencioné es acerca de los adultos. Estas estadísticas son de población infantil, que es para fines justo de estadísticas, se considera una población menor de 20 años, y aquí en los niños no se divide por sexos, o sea, es junto. En primer lugar tenemos a las leucemias y los linfomas, son los cánceres más frecuentes en niños. Luego tenemos aquellos tumores que surgen del sistema nervioso central, en segundo lugar. Y luego tenemos también aquellos que surgen del hueso y cartílago. Y bueno, ya de ahí pues podemos tener otros. Pero básicamente, si pudiéramos mencionar, sería leucemia, linfomas, tumores del sistema nervioso central y tumores del hueso. Bueno, hasta aquí de las estadísticas. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. No, doctora. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de la etiología del cáncer. Estas cosas no son tan sencillas, pero trato de ponérselas como yo lo más sencillo, lo más ligero, para que no se nos haga tan pesado, ¿no? Entonces, hay algo curioso en Robbins, no sé si ya alguien empezó a leer este capítulo de neoplasias, pero Robbins dice, es como si cualquier cosa que se hace para vivir o por placer engordara, resultara inmoral, ilegal o aún peor, cancerígena. O sea, todo, o sea, cualquier cosa que se hace para vivir es cancerígena. O sea, todo te da cáncer, ¿no? Entonces es chistoso porque es medio trágico, ¿no? Como lo plantea Robbins, ¿no? Es muy fatalista. Entonces, bueno, vamos a agrupar estas etiologías del cáncer en estos 4 grandes grupos. Yo lo dividí así, aunque no es como tajante, porque muchos factores como que se van combinando, ¿no? Pero bueno, para entenderlo y para fines de estudiarlo, uno serían los factores ambientales, en los cuales pues tenemos las infecciones, los agentes químicos y los agentes físicos. Otra, los factores genéticos. Otra, aquellos factores relacionados con el estilo de vida, como que la alimentación, el sedentarismo, las toxicomanías, la historia reproductiva. Y otro grupo, los estados de inflamación crónica. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. ¿Okay? Vamos a empezar con los más, ay no, esta se coló ahí. Bueno, esta la vemos después, pero vamos a ver esta. Con los factores relacionados con el estilo de vida. Más o menos 1/3 de las muertes por cáncer se deben a 5 principales factores de riesgo que podemos modificar, que son conductuales. O sea, vean, 1/3 de las muertes por cáncer se deben a 5 cosas que nosotros decidimos si hacemos o no hacemos. Y la gente está decidiendo hacerlas y que les dé cáncer, ¿no? O sea, una, tener un índice de masa corporal elevado. 2, la ingesta reducida en frutas y verduras. 3, bueno, la falta de actividad física, el consumo de tabaco y el alcohol, ¿no? ¿Qué podemos decir de la obesidad? La obesidad es responsable del 20% del total de los casos de cáncer. Porque acuérdense que si bien se ha asociado, por ejemplo,
A ver, ¿alguien podría decirme por qué creen ustedes que la obesidad es un factor de riesgo para cáncer? ¿Quién me puede decir? Porque Es es porque es un un estado estado inflamatorio crónico. crónica, ¿no? Ok, es un estado inflamatorio crónico, esa es una. Otra, Yo creo que de manera endocrina se alteran las hormonas, ¿no? ajá, pero ¿por qué? Acuérdense que hay una modificación ¿de dónde vienen estas hormonas? Del adipocito. Ajá, exactamente. Entonces, algunos cánceres que son hormonodependientes o que responden a hormonas se asocian ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque está haciendo una transformación del adipocito hacia estas hormonas, como cuáles, como endometrio, como cáncer de mama. Y aparte, como ustedes dicen, 2, es un estado de inflamación crónica. ¿Okay? Y acuérdense, bueno, que obviamente el cáncer también se relaciona con un estado de inflamación crónica. Y 3, los pacientes con obesidad, por lo regular, están asociados a otras patologías, ¿no? No sé, diabetes, hipertensión. Entonces, cuando se intenta tratar a un paciente con cáncer, pero aparte es diabético, pero aparte es hipertenso, pero aparte tiene hipercolesterolemia, etcétera, sus morbilidades son mayores, por lo tanto sus complicaciones del tratamiento, ya sea en una cirugía o en una quimioterapia, van a ser mayores, por lo tanto van a tener mayor mortalidad de estos pacientes, ¿vale? Entonces, por eso es que la obesidad se asocia. Ahora, el consumo de, pues como decimos, de todos estos alimentos que llevan a la obesidad, pero también el consumo de alimentos con conservadores, alimentos ahumados se ha relacionado con un cáncer gástrico y con cáncer de colon, ¿no? Entonces, así es brevemente. Por ahí tengo un artículo de obesidad y cáncer, si quieren se los comparto, porque este tema está súper interesante y al menos, si bien no, yo sé que Robbins y en el temario no ahondan mucho sobre esto y no es como la finalidad de verlo tan a fondo, tan profundo, pero sí estaría bien que ustedes lo sepan porque, como les digo, es un factor que al final podemos modificar, ¿no? Y si lo conocemos y podemos hacer más conscientes a nuestros pacientes, pues para prevenir, no solo para diagnosticar ya que tienen las enfermedades, sino yo creo que gran parte de la función de los médicos es concientizar a nuestros pacientes para prevenir, para evitar estos factores. Entonces, bueno, miren, por ejemplo, aquí, en esta gráfica que también la tomé de GloboCan, nos dice por sitios anatómicos de ambos sexos en el 2012 qué cánceres fueron atribuibles a un índice de masa corporal pues alto, ¿no? Vean, cáncer de mama en primer lugar, cáncer de cuerpo uterino, cáncer de colon, cáncer de riñón, de vesícula y de páncreas. O sea, estos fueron los cánceres más asociados a obesidad en el año 2012 a nivel mundial en ambos sexos. Doctora, ¿Qué pasó? creo que igual con eso de la obesidad, debido a que las personas como tal presentaban hiperinsulinemia, eso promovía como a que tuvieran más actividad mitógena, ¿no? Y antiapoptótica. Ah, sí. Ajá. Exactamente, Monse, también. Exacto. Entonces, les digo, o sea, no, es un tema muy complejo y bonito. Les voy a pasar el artículo para que lo lean. Le echen ahí un ojito y van a ver que está muy interesante todo eso. Bueno. Ok. Segundo factor de riesgo modificable. El tabaquismo. El tabaquismo es, digamos, lo consideran como el principal factor de riesgo modificable y ocasiona más o menos el 22% de las muertes por cáncer. Esto, pues nosotros usualmente, ¿no? Pensamos tabaquismo, cáncer de pulmón, ¿no? Así como que, pues asociación. Pero, o si acaso pensamos cavidad oral, ¿no? Pues por la localización. Pero vean todos los otros cánceres con los cuales se relaciona el tabaquismo. Vean, estómago, riñón, uréter, vejiga,
cuello uterino, leucemias. O sea, dice, a ver, o sea, ¿por qué? Porque se ha visto que estos carcinógenos, estas sustancias tóxicas del tabaco, viajan a través de la circulación y hacen un daño mediante dos mecanismos. Uno, obviamente por la toxicidad que tienen ya inherente de esas partículas, desencadenan mecanismos de respuesta inflamatoria y fomentan la producción de radicales libres, ¿no? Y otra, disminuyen la respuesta inmunológica local, local, en ese órgano en específico. Por lo tanto, por esos dos mecanismos es que se consideran cancerígenos. Vean, no sé, por ejemplo, la leucemia, ¿no? Decimos, ay, pero ¿por qué la leucemia? Pues si los niños no fuman, ¿no? Ah, bueno, pues pero tienen papás que fuman, ¿no? Entonces los papás están ahí fumando y los niños están respirando ese humo del cigarro. Y bueno, peor aún, los niños no saben cómo sacarlo, como los papás, pues es un factor de riesgo aún peor, ¿no? Entonces, bueno, tabaquismo. Luego, alcoholismo. Este está implicado en el 3% de las muertes por cáncer y también igual luego pensamos alcohol o cirrosis, ¿no? Y ya. O si acaso cáncer de hígado y ya, como que nos vamos muy lejos. Pero se ha relacionado con cáncer de la cavidad oral, la faringe, laringe, de esófago, de colon, de recto, incluso hasta cáncer de mama. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en esta imagencita dice las 4 vías por las cuales se causa cáncer el alcohol. Pues uno es el daño tóxico directo en las células, ¿no? O sea, y otro es un potenciador junto con el tabaco. Entonces, por lo regular a veces van juntos las personas que fuman y toman y bueno, ocasionan este daño. Y a nivel de cáncer de mama, digan, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué en cáncer de mama? Porque afecta a nivel de los receptores hormonales en cáncer de mama, ¿no? Y bueno, estos son los mecanismos. Está también esto interesante, porque también por ahí he escuchado mucho que dicen, no, es que el cáncer, el alcohol y que la copita de vino y que tiene resveratrol y que tiene no sé qué y que tómate tu copita de vino y pues que hasta te va a ayudar a prevenir y que a mantenerte más joven y que tiene antioxidantes y no sé qué. El alcohol es tóxico para el cuerpo. El alcohol de ninguna manera va a ser benéfico. Ahora, que las uvas tengan su resveratrol, pues qué bueno, porque no te consumes, entonces nada más por aparte el resveratrol. O sea, no tiene que ir a fuerza pegado con el alcohol, ¿no? Para que te haga bien. Entonces, con esta excusa de que porque el vinito te hace bien, que porque el resveratrol, pues ya se están tome y tome su, pero no se toman una, se toman un chorro de copas. Y ahora se toman también, pues el vino más chafa, ¿no? Porque también no agarra el que está peor, pues también qué resveratrol les está sirviendo. Entonces, mejor si quieren un resveratrol, pues hay ya medicamentos con resveratrol, se lo toman y ya. O sea, también esas son excusas que a veces nos inventamos, ¿no? Que a veces la gente con tal de justificar nuestros hábitos, nos buscamos como un beneficio, ¿no? Pero en realidad no conocemos, o sea, y la cantidad que trae de antioxidantes, la verdad también es mínima. Y digo, luego escogen también el más chafa, no, pues está peor también. Entonces, bueno, esto para que ustedes también lo sepan y seamos un poco más conscientes. Y bueno, luego tenemos a las infecciones. Las infecciones las consideran dentro del grupo, pues, de ambientales, ¿no? Porque, pues, al final nos podemos contagiar del ambiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, los virus son los principales responsables del cáncer, ¿no? Esos virus ya saben que son los que vuelven loco al mundo, ¿verdad? Más allá de las bacterias, los hongos y los parásitos, híjole, con los virus es otra cosa. Entonces, más o menos, de todos los casos de cánceres, el 15% está relacionado a una infección viral. Ahora, de estos,
el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y virus del papiloma humano representan el 80% de todas estas infecciones virales asociadas a cáncer. Hay más, no son los únicos, pero solo estoy haciendo hincapié que estos tres, solitos estos tres, ya nos dan el 80% de los cánceres, ¿no? Vean qué importancia tienen estos. Como les digo, hay otros, como cuáles, no sé, por ejemplo, Epstein-Barr, que se asocia a linfoma de Burkitt. Por ejemplo, está el virus herpes 7 o virus que se asocia al sarcoma de Kaposi, o el virus linfotrópico de las células T, que se asocia a una leucemia de tipo células T en personas adultas. Hay más virus, pero básicamente estos tres son los que nos dan la mayoría de los cánceres. Y aquí tenemos igual los agentes infecciosos. Esta igual está sacada de Globocan. Los cánceres que se asociaron a agentes infecciosos en el año 2008. Igual en todo el mundo, en ambos sexos. Helicobacter pylori, pues lo tenemos en primer lugar, porque se acuerden que se asocia a cáncer gástrico. Y vean quién está en segundo lugar, papilomavirus. Vean, la infección por papilomavirus está tan diseminada a nivel mundial que lo tenemos como segundo causante de cánceres en el mundo. Tenemos al virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. ¿Ok? Entonces, de virus tenemos estos tres, PPH, B y C. Y de bacterias, Helicobacter pylori. Hongos hay también hongos asociados a cáncer, por ejemplo, Aspergillus flavus, que está relacionado a carcinoma hepatocelular, pero bueno, la incidencia es muy bajita, por eso no aparece en las estadísticas. Bueno, luego tenemos la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, pues bien, ya todos conocemos esta relación que tiene con cáncer de piel, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues hay varios mecanismos. Uno, porque inhiben la división celular, causan una mutagénesis y además ocasionan daño en los genes que reparan el ADN. La radiación ultravioleta causa este daño en estos genes. Entonces, pues bueno, puede asociarse a cáncer de piel. Hay una enfermedad que se le llama xeroderma pigmentoso y esa es una enfermedad en la cual ya hay un deterioro de por sí en los genes que reparan el ADN. Aparte, la luz ultravioleta lo potencia. Entonces, en estos pacientes que tienen esta enfermedad tienen, o sea, con una exposición al sol que podríamos considerar poca comparada con otra persona, desarrollan cánceres de piel. Los pacientes que tienen esta enfermedad pues tienen que cuidarse de prácticamente no exponerse al sol porque desarrollarían muy altas probabilidades cáncer de piel y no un cáncer de piel, varios cánceres de piel, ¿no? Ahora, también esto quiero que lo tomemos con mucho cuidado porque yo he visto últimamente que hay una campaña de publicidad por satanizar el sol, pero más que por satanizar el sol, chicos, por vender sus protectores solares, ¿no? Y entonces me acuerdo que había hasta un comercial en el que decían, voltea a tu derecha y a esa persona le va a dar cáncer de piel, y voltea a tu izquierda y esa también, y no sé qué. O sea, el exponerte al sol trae sus beneficios, ¿no? Como que pues nos ayuda a la producción de vitamina D. Entonces tampoco debemos de ser tan extremistas en este aspecto y decir, no te expongas al sol de absolutamente nada. Más bien, ¿qué recomendación ustedes le darían a su paciente sobre en qué momento y del día y cuánto tiempo exponerse al sol? Podría ser que no estar... Ay, perdón. Habla tú, está bien. Podría ser que no se expongan tanto al sol como a las 12 del día, o si es así, que utilicen una sombrilla o playeras de manga larga. Ok. ¿Alguien más? El uso de protector solar.
el uso de protector solar con arriba de 30 o de 50, dependiendo del tipo de piel que tenga la persona. También a las 4 de la tarde me parece que tampoco se recomienda. Y con de 15 a 30 minutos está bien la exposición, ¿no? Claro que no sea en las horas que ya mencionaron. Ok. Y que el bloqueador solar se tiene que poner de nuevo cada 4 horas, ¿no? Eso creo que faltó. Ok, exactamente. Ahora, aquí hay algo importante. Todas estas medidas que ustedes mencionaron de poner el bloqueador, pues nos sirven para algún daño en la piel, al ADN y evitar cáncer de piel, ¿no? Y entre otras cosas como el fotoenvejecimiento y eso. Pero como les digo, es necesario porque la vitamina D solamente nos puede llegar mediante el sol o tomarla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estas mujeres que ahora no se asolean nada o se ponen kilos de bloqueador solar, cuando llegan a la edad adulta mayor, llegan descalcificadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una, se pueden exponer al sol antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la tarde, 15 a 20 minutos todos los días. Ahora, si les preocupa mucho la parte de exponerte al sol en tu cara, por ejemplo, a lo mejor como mujer lo entiendo, recomiendan a sus pacientes que se pueden exponer los brazos, las piernas, o sea, 15 a 20 minutos. ¿Para qué? Para que su cuerpo absorba y sintetice esta vitamina D, ¿no? Eso es una. Y otra, pues si de plano no se van a exponer nada, pues entonces, pues tómense la vitamina D, chicos, porque no hay de otra, ¿no? Las van a llegar todos, les digo, se están viendo ahora que las mujeres están llegando descalcificadas con osteopenia y osteoporosis. Entonces, esa sería la recomendación para sus pacientes. Otro punto de la radiación es la radiación ionizante. Esta que se ha asociado con leucemias y cáncer de tiroides. Pero esto lo hemos visto más asociado a, por ejemplo, desastres nucleares, ¿no? Como los desastres de esta planta de radiación de Chernobyl. ¿Ay, qué pasó? ¿No? Ok. Sí, a esta radiación. Existen por ahí algunas publicaciones y algunas personas que en algún momento comentaron que los rayos X de los estudios que nos toman pudieran también ser un factor en la carcinogenia. Sin embargo, sí lo son, pero solamente en la parte ocupacional. Para aquellos trabajadores que están expuestos todos los días, todo el día, ¿no? Estas personas que trabajan, los técnicos radiólogos que están expuestos a esa radiación. De hecho, no sé si han visto en algún hospital, los técnicos radiólogos traen como un aparatito pegado en su bata o en su filipina. Ese aparatito les mide la radiación. ¿Para qué? Pues para ver cuándo, si se pasan de esos niveles, tienen que mandarlos a su casa, o sea, no pueden seguirse exponiendo, tienen que darles un periodo de descanso. También por lo mismo, los técnicos radiólogos, por ejemplo, en los hospitales gozan de mayores periodos vacacionales que el resto del personal, porque tienen que tener un momento de descanso, de recuperación. Entonces, ahora, eso es para una exposición ocupacional. Se mide su radiación, que no supere tantos niveles para que no llegue a ser ese factor de riesgo de carcinogénesis. Para las personas que nos tomamos los estudios, no implica ese factor, ese riesgo. ¿Por qué? Porque nos lo tomamos pues rara vez, de vez en cuando, y nuestro estudio, ¿cuánto dura? 3, 4 minutos, nos toman la placa y ya, adiós, ¿no? O sea, no implica esa exposición. Hubo en algún momento, cuando salió la mastografía, años después, se estuvieron sacando unas publicaciones de que la mastografía representaba un factor de riesgo para cáncer de tiroides. Entonces, al final se demostró que no es un factor de riesgo y que ahora sí que si hubiera un factor de riesgo, el riesgo supera el beneficio. ¿Ok? ¿Por qué? Es peor que las mujeres no se hagan la mastografía y no se detecten cáncer de mama a suponer que en algún momento pudieran desarrollar cáncer de tiroides. Ahora,
La mujer se hace la mastografía para empezar a partir de los 40 años, va nada más una vez al año y es un estudio que dura 15, 20 minutos, o sea, no se estés poniendo todo el día, todos los días, o sea, entonces realmente no se considera un factor de riesgo. Ok, bueno, luego tenemos pues la parte de carcinógenos químicos, que aquí podrían entrar pues los del tabaco, pero bueno, esto de tabaco ya lo platicamos, entonces pues bueno, al final son químicos que pueden llegar a afectar, pero también tenemos algunos fármacos que se consideran carcinógenos, como cuáles, pues curiosamente los medicamentos que se utilizan para la quimioterapia resultan carcinógenos. Por ejemplo, no sé, algún paciente va porque les gusta cáncer de mama, ¿no? Le dan su tratamiento, su quimioterapia, y años después regresa con una leucemia o un linfoma que desarrolló secundarios a la quimioterapia. Entonces, esto es como muy paradójico, pero sí se da, sí está comprobado, no sucede en todas las pacientes, no sucede en la mayoría de las pacientes, pero finalmente, pues todos los fármacos tienen sus efectos adversos a corto, mediano y largo plazo. Y uno de los efectos de estos fármacos quimioterapéuticos, pues es justamente inducir neoplasias hematológicas, leucemias y linfomas. Entonces, bueno, no es lo más frecuente, pero sí existe y para que lo tengan presente. Tenemos otros químicos, pues, por ejemplo, algunos colorantes que le ponen a los alimentos. El color, por ejemplo, a la mantequilla le ponen un colorante amarillo para que sea ese color, o sea, no es así originalmente ese color, ¿no? Y esto se ha relacionado con cáncer de vejiga. Sin embargo, se ha relacionado no tanto a la gente que lo consume, sino más bien a los que trabajan en la elaboración de esto. Se considera más un factor de riesgo ocupacional. Y también hay otro estudio que se hizo para cáncer de colon con el color blanco. Aunque ustedes no lo crean, a los alimentos que son de color blanco les echan un color, así que un colorante blanco para que se vean como más, es como cosa de mercadotecnia, ¿no? Es para que se vean como más apetitosos, ¿no? Para que esa, no sé, por ejemplo, ese glaseado que le ponen a las donas o al pan, o ese color, a veces incluso a la leche, a las cremas, crema de comer, a la crema al pura y eso, les llegan a poner esos colorantes para que tengan ese color blanco así apetitoso, que parezca como... Y eso se relacionó con cáncer de colon también. No recuerdo el nombre del colorante, pero tiene un nombre, tiene un nombre químico. Bueno, los nitrosamidas, que acuérdense que los nitratos se utilizan como conservadores en algunos alimentos, principalmente en los alimentos enlatados. ¿Y qué pasa cuando llegan y estos nitratos están en contacto con las bacterias del tracto digestivo? Pues los convierten a nitritos, y estos nitritos se han asociado con carcinoma gástrico y carcinoma de colon. También. Y bueno, también tenemos exposición ocupacional, amianto, arsénico, que se relacionan con cáncer de pulmón o mesoteliomas. Ok. Y bueno, tenemos otros factores de riesgo, chicos, que es la historia reproductiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una paciente que durante su vida tuvo una exposición estrogénica elevada tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de endometrio. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que la paciente tuvo una exposición estrogénica elevada? Bueno, muy fácil, con el interrogatorio. Si tuvo una menarca temprana y una menopausia tardía, obviamente tuvo más años en los cuales estuvo con esta exposición estrogénica, este estímulo estrogénico. Si la paciente no tuvo hijos, no se embarazó,
pues obviamente también tuvo mayor tiempo a este estímulo estrogénico, porque acuérdense que en el embarazo este estrógeno disminuye y la progesterona aumenta, y bueno, digamos que se podría considerar un tiempo protector, ¿no? Si la paciente sí se embarazó, pero no dio lactancia, también se considera que es un factor. ¿Por qué? Porque acuérdense que igual la lactancia está aumentada la progesterona y nos sigue protegiendo. Entonces, bueno, así vamos sabiendo si la paciente o no tuvo una exposición estrogénica elevada. Y se relaciona pues principalmente con aquellos cánceres que tienen receptores hormonales, como cuáles, el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. También se relaciona con cáncer de ovario, pero más que por los estrógenos, ahí el mecanismo es distinto, pero también influye la historia reproductiva. Bueno, la ocupacional se repitió, y las aflatoxinas, que es lo que les decía, que hay hongos que se relacionan con cáncer. Por ejemplo, el Aspergillus flavus produce una toxina. Esta toxina crece en maíz, arroz o cacahuates que están en ambientes pues contaminados y mal almacenados. Y esta toxina se ha asociado con el desarrollo de hepatocarcinoma. Ok. Doctora, yo tengo una duda. Ajá. El Aspergillus estaría más relacionado, bueno, a estas actividades ocupacionales, pero Sí. ¿pondría más en riesgo a las personas que tienen diabetes? O es que algo así recuerdo de micro, que solamente las personas que tienen diabetes están expuestas más al Aspergillus, porque hicimos un experimento y sí en el metro hay Aspergillus, pero a personas normales, bueno, sanas como nosotros, no nos infecta este virus. Entonces, las personas con diabetes estarían más expuestas a tener estos factores para el cáncer. Sí, bueno, acuérdate por qué, porque la diabetes al final es un estado en el que hay una disminución de la respuesta inmune del huésped, y esto obviamente va a influir para el desarrollo de un cáncer. Siempre, para el desarrollo de un cáncer, siempre va a influir el estado inmunológico del paciente, aunque no es un factor que diga determinante. Por ejemplo, no es como que si tienes, obviamente aquellos que tienen inmunodeficiencias graves como VIH o SIDA, bueno, ahí sí, pero para la gente común, no sé, si está diabético, si está desnutrido, evidentemente nuestros mecanismos inmunológicos de defensa no van a estar como en una persona inmunocompetente. Por lo tanto, sí tenemos más riesgo que estas personas diabéticas y también los desnutridos desarrollen más fácilmente o hay un crecimiento más rápido de estos cánceres. Acuérdense que cuando hay un cáncer se desencadenan los mecanismos inmunológicos. Nuestro cuerpo detecta, dice, pues ahí hay algo extraño y hay que combatirlo. Y muchas veces nos ayuda, por ejemplo en cervicouterino nos ayuda mucho, pero en otros no, como les digo, si no tenemos un buen sistema inmune, que es el caso de los diabéticos, sucede esto. Y bueno, no solo de esta variante de Aspergillus, hay otros que luego más adelante vamos a ir viendo también hongos que se relacionan con pacientes diabéticos. Ok. Gracias, doctora. Bueno, y la edad. La edad es un factor de riesgo. Híjole, a veces aquí hay como controversia, ¿no? Porque al final hay cánceres a todas las edades. O sea, hay cánceres en niños, hay cánceres en ancianos, hay cánceres en personas jóvenes. Es difícil decir si es un factor de riesgo o no. Sin embargo, que sí es cierto que la mayoría de los cánceres se presentan en personas mayores de 55 años. Por lo tanto, muchas personas, pues sí, consideran a mayor edad mayor riesgo. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de mutaciones somáticas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, cada que nuestras células se van replicando, cada que hay un ciclo celular y nuestras células se replican, tenemos un riesgo de que en esa replicación haya sucedido alguna mutación. Entonces, obviamente, mientras más replicaciones tengamos, pues tenemos más riesgo, ¿vale? De que haya, y luego de que obviamente el cáncer no se da con una sola mutación,
sino se va generando a través de una acumulación de estas mutaciones, que obviamente va aumentando el riesgo pues, conforme aumenta la edad. Ahora también, en personas mayores, en adultos mayores, pues la inmunidad también va disminuyendo. Por lo tanto, también se considera como un riesgo, mayor edad. Ok. Bueno, este es nada más un esquemita como para ver los cambios que se están surgiendo. Aunque, bueno, tenemos un carcinógeno, ¿no? Puede ser, pues, el que ustedes le quieran llamar, el tabaco, el hongo, aspergillus, el que ustedes quieran, ¿no? Y obviamente nuestro cuerpo, pues, va a tratar de detoxificar y de sacar ese carcinógeno, esa toxina, lo que esté. Hay veces que lo puede hacer y, pues, qué bueno, ya, o sea, sale. Pero veces que no lo puede hacer. Entonces, aquí se da una activación metabólica, llega al ADN, al ciclo celular, y aquí, por ejemplo, interviene mucho P53, que lo vamos a ver más también. Y P53, pues, ¿qué dice? Vamos a tratar de reparar ese ADN que ya se dañó. Y si lo logran reparar, pues ya la célula está normal y de nuevo entra al ciclo celular y todo sigue su curso. Pero si no lo logran reparar, lo ideal, pues, es que manden a muerte esa célula, para que esa célula no se siga replicando, ¿no? Sin embargo, en el cáncer no sucede esto. En el cáncer, la célula con el daño permanece viva, sigue en el ciclo celular, por lo tanto, al incorporarse al ciclo celular, va a seguir proliferando, va a seguir formando clones de células neoplásicas, que además de la mutación que ya adquirieron en un inicio, va a agarrar mutaciones adicionales. Cada que se replique va a agarrar más y más mutaciones. Y bueno, esto va a dar lugar a la formación de la neoplasia maligna o del cáncer. Ok, ¿hasta ahí hay preguntas, chicos? No, doctora. No, doctora. A ver, quería ver, ya son 12:30. ¿Quieren que veamos esto o mejor quisieran platicarme de lo que están pasando con oftalmología? Me quedé pensando en ustedes. Todavía nos falta de aquí, no vamos a terminar, vamos todavía. Todavía falta bastante. Y eso que se lo resumí mucho, creo yo. Porque si se van al no sé si alguien ya revisó el capítulo de neoplasias de Robbins, está bastante extenso. A ver, chicos, bueno, a ver, vamos a platicar un poco. Si quisiera yo escucharlo, voy a dejar de compartir. Y si quisiera escuchar, a ver qué, si ya platicaron con la profesora o qué es lo que está pasando.